México es un país que siempre ha tenido un lugar muy importante en el mundo. Durante muchos años no solo ha sido un referente para América Latina, sino que también ha sido una voz importante entre las naciones de todo el planeta. Sin embargo, me da la idea que desde hace unos años para acá hemos perdido esa presencia que nos distingue y en su lugar nos hemos encerrado en nuestros propios problemas. Pero ¿cómo vemos al mundo y cómo nos ven desde fuera? Es por eso que ahora tuve un encuentro con Jorge Castañeda, un hombre que no solo ha sido el canciller mexicano, sino que es una de las voces más escuchadas fuera de nuestras fronteras. Pues estoy con un personaje que ha sido testigo de la historia de México, pero que además me precio de que es mi amigo. Así es. Querido Jorge Castañeda, muchas gracias por recibirnos hoy. Es un gusto verte de nuevo, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Oye, no nos hemos visto en muchos años. Así es. Y pareciera que nos vemos en un país totalmente distinto al que teníamos hace unos años. Me gustaría empezar, si me permites, Jorge, por tu apreciación del momento político que está viviendo el país. ¿Cómo lo sientes? Pues mira, primero, pues en plena campaña electoral presidencial, que solo sucede cada 6 años y por lo tanto, pues sí, solo se da la polarización, la intensidad, la politización propia de una campaña presidencial cada 6 años. En el ínterin. Aunque aquí parece que llevamos más de campaña, ¿no? Llevamos muchos años más. Yo creo que primero siempre es así. Ajá. En las elecciones presidenciales, por lo menos desde el 94, digamos. Sí. El 88, pero en realidad no. El 88 la sorpresa fue el día de la elección. Sí. Antes no. Pero esta elección presidencial, pues obviamente tiene rasgos particulares que son, en mi opinión, sobre todo, la agudización de los rasgos de siempre. Hay más intensidad, más polarización, más politización, incluso, que en otras campañas. Y lo hay por varias razones, pero pues una desde luego es que estamos ante una elección de Estado de nuevo en México, como lo fue la del 88, sin la menor duda, con esta vez López Obrador dirigiendo el Estado en lugar de Carlos Salinas, pero haciendo básicamente lo mismo. Bueno, segundo, estamos en una situación donde mucha gente cree, yo lo creo, que lo que está en juego no es simplemente más bien una orientación de políticas públicas versus otra, donde pues hay gente que está de acuerdo con una o gente que está de acuerdo con otra, gente que se siente en medio, pero finalmente, por decir algo, es una elección, pues no sé, como la que habría en Canadá, donde pues los liberales sí pues son más socialdemócratas, más decentes, todo lo que tú quieras, y los conservadores pues sí son más ortodoxos. No estamos en esa situación en México hoy. Estamos en una situación donde se juega algo mucho más importante. En mi opinión, por lo menos, se juega la sobrevivencia de la democracia mexicana. Una democracia en pañales, imperfecta, llena de lagunas, de defectos, todo lo que tú quieras. Pero pues ahora sí que es la que hay y está en peligro. Todos los procesos electorales, Jorge, siempre decimos y siempre escuchamos, esta es la madre de todas las elecciones, esta es la elección. Pero yo coincido contigo, esta es una elección fundamental en la historia de México y me parece, Jorge, que mucho tiene que ver con que durante 5 años, todos los días, desde una mañanera, desde Palacio Nacional, se ha optado por una estrategia que a mí me parece muy peligrosa: dividir profundamente esta sociedad. Llevamos 5 años bombardeándonos entre los buenos y los malos, los de antes, los de ahora, Eso sin lugar a dudas nunca se había visto en nuestro país, no a este nivel. A este nivel no, y también el intento de darle un carácter irreversible a lo que se ha hecho o lo que se cree que se ha hecho en este sexenio. Es decir, Salinas en su sexenio, a través sobre todo del TLC y de una serie de cambios constitucionales, trató de blindar
su cambio de paradigma frente al viejo modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Le resultó más o menos, al grado incluso que López Obrador ha mantenido el TLC en su versión nueva, que es el muy a contrapelo de su discurso, pero ¿no? Bueno, digamos, todos los presidentes tratan hasta cierto punto de darle un carácter irreversible a lo que hacen. López Portillo lo trató de hacer con la nacionalización de la banca. Claro. Fracasó. Sí. Otros han tenido un poco más de éxito, etcétera. Bueno, pero López Obrador sí claramente está queriendo imprimirle un sello de irreversibilidad a lo que él llama la 4T, que nadie sabe muy bien qué es, pero más o menos tenemos idea. Quiere que esto sea irreversible. Y eso es profundamente antidemocrático. Claro, claro. Pero, a ver, Jorge, me da la impresión de que hemos abandonado ya en este país la idea, o por lo menos en la práctica, porque no en la realidad, la práctica de muchos partidos políticos. Me da la impresión, tú que eres un estudioso de la política en el mundo, de los sistemas políticos en todo el mundo, nos estamos acercando a un bipartidismo. No le veo, o sea, por lo menos en la realidad las opciones son dos y no hay más. Los demás son partidos que acompañan con más o menos éxito. ¿Está México ahora para pensar en solo dos opciones de país? Bueno, el problema es que son dos opciones muy polarizadas. Muy polarizadas. Si en muchos otros países, hasta hace poco, había también un esquema bipartidista, pero en realidad la diferencia no era tan grande. Por ejemplo, en Chile, los gobiernos de la Concertación, y por lo menos el primer gobierno de Piñera, que acaba de fallecer, pues las diferencias, hombre, uno podía ser más partidario de unos o del otro, pero no eran grandes diferencias. Hasta Trump, las diferencias entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, pues eran bastante leves. En Alemania, pues gobernaron juntos un tiempo, bajo Angela Merkel, los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Así es. Tal grado había cercanía de enfoques, por lo menos en el aspecto más abstracto, ¿no? Bueno, en México, si tú ves, y en eso López Obrador a su manera tiene razón, es decir, si tú ves cómo fueron los gobiernos, vamos a decir, de Zedillo hasta Peña Nieto, dos del PRI, dos del PAN, pues no hay grandes diferencias, no hay diferencias paradigmáticas. El de Peña Nieto fue muy corrupto, pero hizo reformas pues, muy importantes. El de Calderón declaró la guerra a lo tonto, en mi opinión, pero bueno, en lo demás fue bastante ortodoxo. Fox hizo menos de lo que se esperaba de él y por lo tanto no hubo rupturas. Claro. Y Zedillo pues hizo una reforma política que permitió que hubiera elecciones en México, no es poca cosa. Y controló una crisis económica. Controló una crisis que peligrosón. Tuvo Calderón, etcétera. Pero bueno, pero no había grandes diferencias. No sé si PRIAN, pero si tomas esos 4 sexenios, pues la verdad había una cierta continuidad. Entonces, ese tipo de bipartidismo no es necesariamente malo para el país. Lo que pasa es que el bipartidismo que parece existir ahora sí es excluyente. Es decir, la distancia entre unos y otros, o uno y otro, es enorme. Y eso sí ya es otra cosa. Y es excluyente, como tú bien lo dices. O sea, unos no quieren una solución del país que incluya a la otra parte. Y eso nos está llevando también a una tensión social, creo yo, no sé si lo compartas, Jorge, que es un tanto ficticia. O sea, este tema de los que son de un lado y los que son de otro, y son buenos por ser buenos, porque sí. Y eso nos lleva a un momento electoral en el que nuevamente las organizaciones ciudadanas
están pues muy de capa caída, muy atacadas, y me parece que esa parte también tenemos que reflexionar sobre ello. El Instituto de Transparencia, de Protección a los Datos, hoy tan llevada y traída por el tema del New York Times, el propio Instituto Electoral, la sociedad organizada queriendo que se le ceda espacio a los partidos o al partido casi único de Estado. Bueno, el problema, en primer lugar, Carlos, y lo hemos vivido tú y yo hace muchos años, la sociedad civil mexicana es una sociedad civil poco organizada. Muy poco organizada. Débil. Sí. Reciente también, incipiente. Incluso en relación al resto de América Latina, ni hablemos de Europa o Estados Unidos o Canadá, es una sociedad civil endeble. Y eso hace que, pues, aunque salgan las marchas o concentraciones de la Marea Rosa y tengan mucho impacto y son realmente muy importantes, pues es muy difícil que una sociedad civil con tan poca historia todavía pueda establecer un cierto equilibrio con los partidos. En otros países, pues eran organizaciones, por ejemplo, tipo sindicales, sí, que eran actores muy fuertes en la política de sus países, no necesariamente con los partidos, aunque podían tener una vinculación con los partidos. Las iglesias, claro. un país como Alemania, en Estados Unidos, tampoco hay eso en México. La iglesia, por muchas razones, pues no participa realmente en política. Y así sucesivamente. Entonces, pues, ¿qué es lo que queda al final? Pues los partidos. Yo traté durante muchos años de abrir un cauce a las candidaturas sin partido en México. Sí. Se logró a medias, en el sentido de que ya son legales, pero son inalcanzables. Son inalcanzables, sí. A menos de que lleves a cabo una serie de acciones ilegales y corruptas. Claro. Que se ha hecho. Sí, sí, el Bronco lo hizo, sí, ya sabemos. Sí. Bueno, Margarita Zavala también. Ajá. Pero, pues, no hay realmente un camino. El único camino son los partidos. Y la sociedad pero hoy esos civil, partidos no representan a nadie, Jorge. Pues mira, no representan a nadie, pero no nos queda de otra más que sentirnos representados por ellos en las elecciones, porque si no, ¿por quién votamos? No podemos votar por la Marea Rosa. No la Marea Rosa no está en la boleta. Y no va a estar en un futuro cercano. Sí, hay que ponerle un logotipo y ese tendrá que ser alguno de la oposición, para los que quieren la Marea Rosa, Morena. PAN, PRD, etc. Sí, no hay más. No hay. No. Y fíjate que hemos venido platicando a lo largo de este programa de justamente este problema. Con otras personalidades hemos platicado, e incluso lo platicamos con el ingeniero Cárdenas. El problema está hoy, no sé si tú lo veas de la misma manera. O sea, medianamente en México entendimos que el voto cuenta, ¿no? Fue una lucha, como tú bien dices, difícil, complicada, pero hoy el voto cuenta y sabemos que, no teníamos certeza de quién va a ganar. Hace unos años, eso ni nos lo preguntábamos. Ni sabíamos quién era el candidato, el que el presidente designara, y ese iba a ganar. Claro. Hoy el voto cuenta. El problema de la democracia está en la parte anterior. ¿Cómo llega un ciudadano a la boleta? Tiene que convencer a una pequeña élite en los partidos. Sí. Y luego viene todo el tema del financiamiento, que es un financiamiento en el que se meten los presupuestos estatales, los empresarios, que luego corrompen porque lo buscan así, y el crimen organizado. Entonces, para terminar un poco con esta parte, porque tú sabes de muchas cosas y no quiero desperdiciarlo, pero para terminar con esta parte, ¿cuál crees tú que es entonces el camino de la sociedad para sentirse representado en el gobierno? Porque, pues, si seguimos votando por partidos que medianamente nos representan... Es una discusión muy interesante. La que planteas, que se dio de alguna manera, más bien tácita que explícitamente, entre los sexenios de Fox y de Calderón. Uh-huh. Calderón criticó mucho a Fox por haber incluido en su gobierno, en su gabinete, a personalidades que podían tener cierta presencia en la academia, en los organismos internacionales,
en el activismo social, etcétera, pero como decía Calderón, que no traían votos bajo el brazo en la Cámara, Okay. o sea, en el Congreso. Sí, sí. Tenía algo de razón, no traíamos votos de diputados o de senadores, es cierto. Y Calderón entonces hizo un gabinete de puro panista que sí traían votos. Pero que, bueno. Fox sí prefirió lo otro, pero efectivamente le costó mucho trabajo y fracasó en muchos aspectos lograr la aprobación por el Congreso de muchas de sus iniciativas, la de Chiapas, la reforma fiscal, etcétera, etcétera. No pudo. ¿Por qué? Porque efectivamente no había gente con ese ascendiente dentro de su gabinete. Bueno, ¿qué preferimos como país? Que haya gente de la sociedad civil, en el sentido más amplio, empresarios, intelectuales, científicos, activistas estudiantiles, artistas, etcétera, en el gobierno, en gente en la que la sociedad puede reconocerse, decir, claro, yo ese cuate yo lo he visto en la tele, o he leído sus novelas, Claro. o he escuchado sus canciones. O tener gente que no de partido, políticos profesionales de partido, pero que sí pueden lograr alcanzar, construir mayorías en el Congreso, etcétera, pero en quienes la sociedad civil no se reconoce. Claro. ¿Quién es ese cuate? ¿Quién es? No, pues es que fíjate, es el secretario, ¿qué quieres? De la reforma agraria, que ya no existe. Ya no existe. Eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pero ese es el papel de las plurinominales. Es una discusión. Bueno, sí, las plurinominales, pero son de los partidos. Es que ese es no el problema. las regalan, pues tienen algo de razón. A ver, te van a decir, ¿yo por qué voy a andar regalando mis escaños, mis lugares? Pero es que, entre otras lista? cosas, porque no son de ellos, Jorge. Pues sí son de ellos, porque son los que tienen el registro. Ahí está el Sí problema. son de ellos. Y te digo, las candidaturas independientes pues no han prosperado, no prosperaron en México, probablemente porque se hizo esto con la intención de que no prosperaran. Y bueno, y tú que estudias mucho y que das clases por todo el mundo, ¿cómo lo han solucionado en otros países? ¿Cómo podemos solucionar esto? Debe haber otra manera. Sí hay, muchas, y lo vemos en muchos países donde de repente irrumpe un candidato, un presidente que no viene de ningún partido. Macron en Francia, hace 6 años, ya no en la segunda elección, pero en la primera no tenía partido, fue un candidato independiente a la francesa, porque ahí es muy fácil armar un partidito con 10 firmas y ya. Y de ahí lanzas. De hecho, era un candidato no de partido. Okay. Entonces, un caso. Hay otros países donde en tiempos recientes han aparecido nuevos partidos o candidatos que no tienen una vinculación con un partido. A su manera, Milei en Argentina es eso. Sí. No me gusta, pero sí es eso. Es alguien que irrumpió el bipartidismo argentino de peronistas y la derecha tradicional argentina. Él no forma parte de la derecha tradicional. Está loco, pero pues esa parte. Es otro tema. Podemos ir buscando en muchos países cómo ha sucedido esto, pero depende de... Pero entonces depende del carisma de una persona. Bueno, primero depende de las leyes, que las leyes lo permitan, no necesariamente que lo fomenten, pero que lo permitan. Segundo, depende que efectivamente haya gente que se atreva y que tenga los atributos, el talento necesario para hacerlo. Y los recursos, porque esto no es fácil. Bueno, necesitas dinero. Y Milei juntó dinero, Macron juntó dinero y podríamos, insisto, encontrar a muchos más por el estilo. Podemos ir buscando en muchos países cómo ha sucedido esto, pero depende de... Pero entonces depende del carisma de una persona. Bueno, primero depende de las leyes,
que las leyes lo permitan. No necesariamente que lo fomenten, pero que lo permitan. Segundo, depende que efectivamente haya gente que se atreva y que tenga los atributos, el talento necesario para hacerlo. Y los recursos, porque esto no es Recursos, fácil. Bueno, necesitas dinero. Y Milei juntó dinero, Macron juntó dinero y podríamos, insisto, encontrar a muchos más por el estilo. Jorge, bueno, a ver, tú has sido canciller. Tú has representado a México en todos los foros, has sido el secretario de Relaciones Exteriores. Pasemos esa parte. ¿Cómo ves la política exterior que hemos tenido en los últimos años? Lamentable cuando hay política exterior. La mayor parte del tiempo simplemente no hay. Si López Obrador no le interesa el resto del mundo, no le interesa lo que sucede en ninguna parte, no viaja, no recibe a nadie, simplemente el resto del mundo no existe para él, salvo Estados Unidos y Cuba. Y Estados Unidos muy a fuercitas. Pues a fuercitas, pero no le queda, no le queda de otra. Lo han amenazado, lo han presionado, le han impuesto un papel ignominioso, en mi opinión, que es el maltrato, el muro de Trump, lo construyó López Obrador con el ejército mexicano, con la Guardia Nacional. Sí. Cuando dijo lo van a pagar, no mentía. No mentía, en efecto lo pagamos nosotros a través de nuestros impuestos y el ejército y la Guardia Nacional. Y en eso con Estados Unidos, pues sí ha tenido que lidiar con ellos. Es imposible para un presidente de México no lidiar con ellos, pero importante también, tampoco se le ha visto una agenda propia con Estados Unidos, salvo los lugares comunes y los saludos a la bandera del respeto y la soberanía y bla, 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 todo el cuento ese absurdo. Salvo eso, no se le ha visto una agenda. Yo quiero A, B, C y D. Tú quieres esto, pues sí. Negociemos. Entonces, dame esto. López Obrador lo único que ha pedido a Estados Unidos es déjame en paz. Déjame hacer en México lo que a mí se me antoje. Que si tratado sí, que si tratado no, que si derechos humanos, que si democracia, que si poder judicial, que si Estado de Derecho, no te metas. No te metas, déjame hacer lo que yo quiera y a cambio te hago el trabajo sucio. Pero fuera de eso no ha tenido agenda. Por ejemplo, aceptó recibir a decenas de miles de migrantes que no son mexicanos, que no tenemos ninguna obligación legal de recibir, pero aceptó recibirlos sin pedir que por lo menos Estados Unidos financiara su bienestar o mantenimiento o alojamiento o alimentación o seguridad en México. Si me vas a devolver a tus hondureños y quieres que yo los guarde, que yo que los cuide, pues paga tú, por lo menos. Ni eso hizo. De vez en cuando sale con la idiotez de que levanten el bloqueo a Cuba. Si a alguien le importara. ¿A quién le importa? Claro. Digo, pobres cubanos están muriendo de hambre. Pues qué lástima, mala tarde, pero pues también que se ocupen los cubanos y que tiren a su dictadura. Claro. Ahora, la política de Obrador, como tú bien dices, él lo advirtió. Yo creí que era una puntada de su parte cuando dijo la mejor política exterior es la interior, ni una ni otra, ¿no? Nada, y no ha hecho nada. Bueno, sí, ve de repente a Venezuela y los alaba un poco, y Cuba. Todo Cuba, Venezuela, Nicaragua no. Nicaragua no. No le caen bien. Sí. Venezuela un poquito, ¿verdad? Cuba sí. Cuba es la niña de sus ojos. Sí. Sí, eso sí. Cuba les regala petróleo, les compra médicos. Les traemos médicos que no sabemos qué. Paramédicos, ¿no? Cuando mucho. Son parecen médicos de verdad, les compra vacunas que obviamente no sirven, claro. Pero Cuba sí, bueno, es para él lo máximo. Pero fuera de eso, y también en eso Estados Unidos le dijo, siempre, a ver, esto es de República Bananera. ¿Quieres ser amiguito de los cubanos? No pasa nada. Tú ocúpate de los migrantes. Párteles el hocico. Y lo que hagas. Lo demás, arráncatelo. Ahora, esto traerá consecuencias. Y quizá, Jorge, nunca antes se habían alineado entre México y Estados Unidos dos elecciones tan decisivas, tan complicadas,
como la que viviremos, por supuesto, en México, pero la que viviremos en Estados Unidos. Y hoy en el discurso de ambos, de demócratas y republicanos en los Estados Unidos, el tema México es central. Y entonces, esta falta de política, de una agenda propia, de una representación de México en los Estados Unidos, necesariamente traerá consecuencias. Yo creo que sí, en la medida en que por lo menos el tema migratorio sí va a ocupar un lugar importante en la campaña de Estados Unidos. El tema de la droga y todo eso no estoy tan seguro. Puede ser que sí. Hasta ahora... Están muy preocupados con el fentanilo y tal. Sí, pero no se ha convertido en un tema electoral de campañas, de debates, de las primarias, de todo. Hasta ahora. Puede volverse eso, pero hasta ahora no. El tema migratorio, en cambio, sí es absolutamente central. El jueves, bueno, esta semana, o no sé, en estos días, van a ir tanto Biden como Trump a la frontera. Es un tema absolutamente central y México está relativamente desprovisto de capacidad de respuesta, salvo los desplantes de López Obrador, que el New York Times... Sí, que además, no ayudan, pues claro. Y provoca, pues efectivamente, una reacción. Pareció muy chistoso el otro día que Marcelo Ebrard dijo, es que todo esto del New York Times y de ProPublica y todo esto es la venganza de la DEA por todo lo que les hicimos. Probablemente tiene razón, pero entonces la pregunta es si fue una gran idea hacerles todo lo que le hicieron. Claro. ¿Fue una muy buena idea? Pues no sé, porque si esta es la venganza y más lo que se acumule, pues a lo mejor no fue una muy buena idea. A lo mejor se hubiera seguido pudriendo Cienfuegos en una cárcel americana y se hubieran evitado un roce, claro. ¿Qué importa? Claro. Y hubieran dejado a los agentes de la DEA hacer lo que han hecho en México desde hace medio siglo y que ya vuelven a hacer, porque la famosa ley de seguridad de AMLO, en el fondo nadie la tiene que respetar y ya hay bastante cooperación con la propia DEA aquí. ¿Para qué tanto cuento? Porque si esto es lo que provocamos con eso, pues a lo mejor no había que provocarlo. Claro, ¿para qué patear al perro, no? Es que el pinche tigre se enojó. Pues es que lo estábamos ahí cucando y el tigre se enojó y se comió al niño. Pues a lo mejor no había que cucarlo. Exacto. Para que no se comiera al niño. Exacto. Pues mira, en medio de esto no solamente es un tema de seguridad. México ha perdido también oportunidades comerciales importantes. En el mundo, en un momento en el que el mundo habla de la posición estratégica de México por el tema del nearshoring y todo esto, parece que nos cuesta mucho agarrar el tema y dejamos pasar oportunidades. Mira, hay una parte estructural que es difícil de atender en lo inmediato y lo sería para cualquier gobierno, y este en particular, que es que si queremos aprovechar lo que se considera como una ventana por el tema de China, etcétera, etcétera, y el nearshoring, bueno, necesitamos Estado de Derecho, seguridad, energías limpias, infraestructura, todo. Eso para cualquier gobierno es difícil. Claro. Porque, pues, digo, la carretera, pues construir una carretera, pues es complicado. Sí. Toma tiempo. Eso no se hace rápido. Energías renovables, o sea, no son cosas que puedes hacer de la noche a la mañana y la nuestra es muy deficiente, de acuerdo. Y luego hay lo que este gobierno no ha hecho, además de estos asuntos estructurales, que es ir a buscar a las empresas, a China principalmente, no empresas chinas, sino empresas extranjeras en China, porque si buscamos a las chinas o si vienen las chinas por su cuenta, los americanos lo van a parar. México está relativamente desprovisto de capacidad de respuesta, salvo los desplantes de López Obrador, que el New York Times... Sí, que además no ayudan, pues claro. Y provoca,
pues efectivamente una reacción. Pareció muy chistoso el otro día que Marcelo Ebrard dijo, es que todo esto del New York Times y de ProPublica y todo esto es la venganza de la DEA por todo lo que les hicimos. Probablemente tiene razón, pero entonces la pregunta es si fue una gran idea hacerles todo lo que le hicieron. Claro. ¿Fue una muy buena idea? Pues no sé, Sí. Porque si esta es la venganza y más lo que se acumule, pues a lo mejor no fue una muy buena idea. Yo creo que a lo mejor se hubiera seguido pudriendo Cienfuegos en una cárcel americana y se hubieran evitado un roce, claro, ¿qué importa? claro. Y hubieran dejado a los agentes de la DEA hacer lo que han hecho en México desde hace medio siglo y que ya vuelven a hacer, porque la famosa ley de seguridad de AMLO, en el fondo nadie la tiene que respetar y ya hay bastante cooperación con la propia DEA aquí. ¿Para qué tanto cuento? Porque si esto es lo que provocamos con eso, Sí. pues a lo mejor no había que provocarlo. Claro, ¿para qué patear al perro, no? Es que el pinche tigre se enojó. Pues es que lo estábamos ahí cucando, el tigre se enojó y se comió al niño. Pues a lo mejor no había que cucarlo. Exacto. Para que no se comiera al niño. Exacto. Pues mira, en medio de esto no solamente es un tema de seguridad, México ha perdido también oportunidades comerciales importantes. En el mundo, en un momento en el que el mundo habla de la posición estratégica de México por el tema del nearshoring y todo esto, parece que nos cuesta mucho agarrar el tema y dejamos pasar oportunidades. Mira, hay una parte estructural que es difícil de atender en lo inmediato y lo sería para cualquier gobierno, y este en particular, que es que si queremos aprovechar lo que se considera como una ventana por el tema de China, etcétera, etcétera, y el nearshoring, bueno, necesitamos Estado de Derecho, seguridad, energías limpias, infraestructura, todo. Eso para cualquier gobierno es difícil. Claro. Porque, pues, digo, la carretera, pues construir una carretera, pues es complicado. Sí, Toma eso, tiempo. Eso no se hace rápido. Energías renovables, todo. O sea, no son cosas que puedes hacer de la noche a la mañana y la nuestra es muy deficiente, de acuerdo. Y luego hay lo que este gobierno no ha hecho, además de estos asuntos estructurales, que es ir a buscar a las empresas, a China principalmente, no empresas chinas, sino empresas extranjeras en China, porque si buscamos a las chinas o si vienen las chinas por su cuenta, los americanos lo van a parar. Ya lo están parando. Van a decir, a ver, ¿qué parte no han entendido ustedes? Nuestra bronca con China es de verdad. Lo último que queremos es que se metan empresas chinas a nuestro vecino. Traemos un asunto con el acero, ¿no? Chino, que lo andamos ahí. Ya lo tuvimos antes con Peña Nieto, con Huawei, Ajá. con la fibra, la troncal, Sí. con el tren, con los escáneres en la frontera. Sí. Pero, ¿qué parte no han entendido ustedes mexicanos? De que ahí no. Que no, ok. Pero lo que sí podemos hacer es ir casi, planta por planta en China. Plantas alemanas, japonesas, americanas, canadienses, francesas, inglesas. Oye, ¿estás a gusto aquí? ¿Qué te gustaría ir a México? ¿Qué necesitas para ir a México? Claro. ¿Quieres cerrar aquí e ir allá? ¿Quieres no ampliar aquí y ampliar allá? ¿Qué quieres para ampliar allá? Una por una. Punto. Eso no se ha hecho. Y por cierto, tampoco he visto que en su programa, tal vez porque no lo conozco, Xóchitl no ha planteado una estrategia de este tipo. Como que no lo tiene. No cae el 20 todavía. A lo mejor lo van a sacar, ojalá. Jorge, para ir terminando, porque sé que tienes una agenda súper complicada, ¿no? Y te agradezco mucho que nos recibas, nos invites a un café y platiquemos esto, pero no quiero irme sin tener tu opinión sobre temas muy puntuales. La seguridad es un tema fundamental que tendrá que atender, apellídese como se apellide, quien tenga la presidencia el próximo sexenio, sea Gálvez, sea Sheinbaum. Pero en medio hay un tema que me interesa mucho tu opinión.
la excesiva, desde mi punto de vista, militarización, la presencia de los militares en prácticamente ya todos los aspectos de la vida en nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer para normalizar eso o para regresarlos a sus labores? Me parece que es un riesgo que no podemos evidenciar. Bueno, fue un error, en mi opinión, militarizar la lucha contra el crimen organizado desde la época de Calderón. ¿Fue un error declarar esa guerra? En mi opinión fue un error gravísimo, Okay. de los errores más sangrientos, más graves, más duraderos que ha cometido un presidente de México en muchos años. Okay. Pero bueno, eso ya empezó con Calderón. Peña siguió igual. Y López Obrador, en materia de seguridad, siguió igual. Nada más que López Obrador lo que hizo es meter al ejército a todo lo demás, a donde ni Calderón ni Peña lo habían metido. Claro. Que los aeropuertos, los bancos, los hoteles. Ahora está el bacheo de las carreteras. El bacheo, todo. Bueno, eso fue una aberración de López Obrador que estamos pagando. Primero estamos pagándolo porque cuesta dinero. O sea, todo esto es dinero que se va al ejército, a la defensa, y que no se va a otras cosas. Primero. Segundo, pues está el problema que tú planteas. Se van a querer regresar a los cuarteles y dejar de... No se ve fácil. Disfrutar de las delicias de la obra pública. Claro. Sí. No está fácil. Lo que sobra, no la obra. Exacto. Pues sí, y eso pues vamos a ver cómo le hace quien gane para, si es que se lo proponen hacer, que luego no se lo proponen. Ahora, a mí sí me parece que a pesar de todas sus barbaridades, López Obrador creó algo de estructura que es la Guardia Nacional, esencialmente con militares. Pero lo que hizo Zedillo con la PFP, en mucho menor escala, hace casi 25 años, también fue con militares. Pues eso es lo que hay, no hay más. Pero los convirtió López Obrador a todos estos, un 100 y pico de mil efectivos, en una fuerza que puede ser civil, no lo es. Es una fuerza militar, con mando militar, con presupuesto mayoritariamente en la Sedena y en Semar, pero que puede constituirse ya como una fuerza civil de 100 y pico de mil efectivos, muy insuficiente si quieres que sustituya a las policías estatales y municipales, que en mi opinión no sirven de nada y nunca van a servir de nada. No es que si hacemos A, B y C, entonces tendremos una buena policía municipal en la que... ¿Tendríamos que renunciar a eso? Yo creo que sí. ¿Oh? Siempre he sido partidario yo de una policía nacional única, como en Chile, como en Colombia, en algunos países europeos. Me parece mucho más lógico para un país como el nuestro que esta copia del modelo americano de policías por condados o municipios y luego policías estatales, pues sí, pero no somos California. Claro. No, pues no es eso. Ya sabemos lo que tenemos. Incluso en la Ciudad de México son Biruta y Capulina. Gordos, panzones, ahí echadotes, comiendo tortas o tacos así en la cajuela. Pues así es. ¿Para qué inventamos cuentos? Se van a querer regresar a los cuarteles y dejar de... No se ve fácil. Disfrutar de las delicias de la obra pública. Claro. Sí. No está fácil. Lo que sobra, no la obra. Exacto. Pues sí, y eso pues vamos a ver cómo le hace quien gane para, si es que se lo proponen hacer, que luego no se lo proponen. Ahora, a mí sí me parece que a pesar de todas sus barbaridades, López Obrador creó algo de estructura que es la Guardia Nacional, esencialmente con militares, pero lo que hizo Zedillo con la PFP, en mucho menor escala, hace casi 25 años, también fue con militares. Pues eso es lo que hay, no hay más. Pero los convirtió López Obrador a todos estos, un 100 y pico de mil efectivos, en una fuerza
que puede ser civil. No lo es. Es una fuerza militar, con mando militar, con presupuesto mayoritariamente en la Sedena y en Semar, pero que puede constituirse ya como una fuerza civil de 100 y pico de 1000 efectivos, muy insuficiente si quieres que sustituya a las policías estatales y municipales, que en mi opinión no sirven de nada y nunca van a servir de nada. Okay. No es que si hacemos A, B y C, entonces tendremos una buena policía municipal en la que... ¿Tendríamos que renunciar a eso? Yo creo que sí. ¿Oh? Siempre he sido partidario yo de una policía nacional única, Okay. como en Chile, como en Colombia, en algunos países europeos. Me parece mucho más lógico para un país como el nuestro que esta copia del modelo americano de policías por condados o municipios y luego policías estatales, pues sí, pero no somos California. Claro. No, pues no es eso. Ya sabemos lo que tenemos. Incluso en la Ciudad de México son Viruta y Capulina. Gordos, panzones, ahí echadotes, comiendo tortas o tacos así en la cajuela. Pues Así es. ¿Para qué inventamos cuentos? Oye, Jorge, para terminar, ¿hay forma de que tengamos una esperanza al futuro inmediato de México? Yo platico con la gente y está muy preocupada de uno y de otro lado, de una y de otra visión. ¿Cómo tener esperanza hoy frente a lo que se nos viene? Mira, yo no la tengo, pero entiendo que sí hay mucha gente que está muy esperanzada con López Obrador o Morena o la 4T, como le quieras llamar, y en la perpetuación de ellos en el poder. Y no me refiero nada más a los lectores, los pobres lectores de La Jornada. No, realmente una buena mitad del país, si no es que un poco más, sí está hasta cierto punto contenta. Okay. Tienen una cierta esperanza, tienen un cierto optimismo, en la inmensa mayoría de los casos sin fundamento, pero lo tienen. Pues sí. Gente que gana más. Que recibe apoyos. Que recibe apoyos. Gente que tal vez no consiga un empleo formal con prestaciones, etcétera, pero que le va un poquito mejor en la informalidad. Gente que cree que algún día habrá una educación que le sirva más a sus hijos, que habrá un sistema de salud como en Dinamarca. Pues bueno, sí existe eso. Yo creo que es un error pensar que no hay una gran cantidad de gente, claro, un poco más o un poco menos de la mitad, que sí está esperanzada con esto. Me parece que están equivocados, pero sí tienen esa esperanza y bueno, pues en una de esas, esa es la esperanza que va a predominar en el país los próximos años, donde pues no todos vamos a caber, pero pues si eso es lo que se escoge, pues es lo que se escoge. Bueno, pues me quedo con eso, aunque me quedo preocupado, ¿no? Porque pues bueno, sí, pero... uno esperaría un país inclusivo, un país en el que todos creciéramos, pero parece que va a estar difícil. Querido Jorge, te agradezco mucho. No, al contrario. Este país pues nos da para platicar mucho y ojalá por ahí podamos seguirlo platicando. Con muchísimo gusto cuando tú digas. Jorge, te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti. Termino mi encuentro con Jorge Castañeda. Sin lugar a dudas, un momento agradable. Pero no por eso sin una profunda reflexión sobre los problemas que hoy nos preocupan a los mexicanos y cómo los ven desde otros puntos del planeta. No cabe duda de que a veces mirar nuestro propio país desde otros puntos de vista nos enseña también una forma distinta de valorarnos. Es por eso que hoy, estoy seguro, debo seguir mi camino para tener otros encuentros y así ampliar mi horizonte.